Hola, bienvenidos a Tiempo de Reflexiones, el podcast donde cada semana compartimos pequeños fragmentos de la palabra del Señor, y espero que hoy el programa que tenemos para realizar te pueda agradar, porque yo sé que Dios tiene una palabra oportuna para tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hoy tocaremos el tema en el cual Jesús intercede por Pedro y le dice que tu fe no falte. Ese es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, y gracias por estar aquí conmigo, gracias por ser parte de esta comunidad de Tiempo de Reflexión. Queremos lograr que cada día se puedan ir añadiendo más y más personas a esta comunidad de Tiempo de Reflexión. Así que me ayudaría si pudieras compartir estos sermones o estas pequeñas reflexiones, porque no son sermones, son pequeñas reflexiones en las que nosotros compartimos con ustedes. Así que quiero basar esta reflexión en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31, donde Jesús le dice a Pedro, escucha, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez confirmado tus hermanos, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El tema está en el versículo 32, que tu fe no falte. En la vida del apóstol Pedro podemos ver una situación en la que muchas veces nos encontramos como hijos de Dios. Y es que podemos ver en esta ocasión por lo menos 4 cosas que sucedieron en este relato bíblico. Y una de ellas vemos en el primer verso que hemos leído, en el verso 31, que Jesús le dijo a Simón Pedro: Pedro, Satanás ha venido a nosotros para que le demos permiso y así poder zarandearte. Y es que si hay algo que me llama mucho la atención, es que Satanás, antes de poder hacer algo contra ti, contra todo lo que te pertenece a ti, tendrá que pedirle permiso al Señor antes de poder tocarte, antes de poder hacer algo en contra tuya. Siempre tendrá que venir y pedir el permiso al Señor. Así lo hizo con Job. Antes de que el Satanás pudiera tocar la vida de Job, todas sus posesiones, su familia, su ganado, sus criados y todo lo que le pertenecía, primero tuvo que presentarse delante del Señor y poderle decir: ¿acaso sirve Job de balde al Señor? Quítale todo y verás que en la misma presencia tuya va a blasfemar contra ti. Entonces el Señor le dio el permiso y le dice: bueno, quítale todo, pero no toques su vida. De manera que antes de que Satanás pueda tocar tu vida, deberá de tener el sí de Jesús, deberá de tener el permiso del Señor. De lo contrario, él no podrá hacer nada en contra tuya. Y viene aquí Jesús, le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlo. Y hay algo muy interesante también que vemos aquí, es que nadie se puede librar de que Satanás no pueda hacer algo en contra tuya.
No importa si eres un hombre de oración, si eres una mujer de oración, no importa si tú vas todos los días a la iglesia, no importa si tú lees todos los días la palabra del Señor. No quiere decir que con esas cosas tú dejarás de ser blanco de Satanás. Lo contrario, es donde Satanás se va a empeñar en el hacerte caer, porque sabe que un hombre, una mujer que pasa haciendo todas estas cosas que antes mencioné, es un enemigo de él. Entonces Satanás va a buscar la forma como zarandearte, cómo destruirte, cómo hacerte caer. Es aquí donde yo creo que muchos de los que me están viendo y escuchando podrán decir, entonces por esta causa yo estoy en problema con Satanás, porque tengo mi vida de comunión con el Señor en oración. Tengo mi vida de comunión con el Señor en la lectura de la palabra. Lo busco en ayuno, sujeto mi carne en sacrificio vivo. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué muchas veces tienes dificultades? ¿Por qué muchas veces tienes problemas con Satanás? No es porque no oras, no es porque no lees la Biblia. Lo contrario, más bien. El tipo de cristiano que no lee la Sagrada Escritura, el tipo de cristiano que no está continuamente en oración, el tipo de cristiano que no se congrega, no es presa de Satanás, porque sabe Satanás que ya está, o en ese momento, que está bajo control, hasta que esta persona decide salir de esa comodidad, salir de ese adormecimiento en la cual Satanás lo ha sumergido. Hasta ese momento entonces Satanás dice, es presa fácil o está controlado. Pero cuando tú y yo nos sumergimos en la presencia del Señor, buscándolo en todo tiempo, entonces Satanás va a buscar la forma como zarandearte, la forma como hacerte caer, la forma como hacerte pecar contra el Señor. En la vida del apóstol Pedro vemos este caso, porque sabía Satanás que el apóstol Pedro no era cualquier cosa. Y más adelante se vendría lo que realmente el apóstol Pedro iba a hacer, lo que Dios iba a realizar por medio del apóstol Pedro. En otras palabras, Satanás siempre va a estar empeñado en derrotarte para que tú no cumplas aquellos propósitos que Dios tiene para tu vida. Así que vamos, anímate. No importa la dificultad que estés pasando ahorita, levántate, porque seguro está que Dios tiene grandes planes y grandes propósitos con tu vida. Número 2, vemos en este relato bíblico la intercesión de Jesús para la vida de Pedro. Cuando Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha venido a nosotros para que le podamos dar el permiso que te zarandee. Pero mire la intercesión de Jesús. Pero dice, yo he rogado por ti, Pedro. Y es que el Señor, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está intercediendo para que nosotros no seamos zarandeados. Porque Él sabe el tipo de cristiano que tú eres. Él sabe el tipo de cristiano que yo soy. Él sabe hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de poder mantenernos de pie en la dificultad. Él mismo dice en su palabra que Él no va a poner una carga en nuestra vida que no podamos sobrellevar. De manera que si tú estás pasando tiempos difíciles en estos momentos, sabe Dios que tienes la capacidad de Él para poder sobreponerte sobre esta adversidad. De lo contrario, Dios no permitiría entonces que tú fueras zarandeado hasta ese momento, hasta ese tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos echarle la culpa al Señor que por culpa de Él nosotros caemos.
que por culpa de Él nosotros fracasamos. No. Si fracasamos, si caemos, es por nuestra debilidad, por nuestra concupiscencia, por nuestra falta de entrega ante el Señor. Pecamos no porque el Señor lo permita. Pecamos porque nuestra debilidad nos los hace pecar. Así que el Señor no te va a dejar a ti ahí caído. Él va a interceder por ti. Y me encanta porque dice el Señor: Pedro, yo he clamado para que tú no caigas. Y he pedido al Señor, le dice, y aquí está el tema de esta reflexión, para que tu fe no falte, sino que restaurado, entonces te levantes y vayas y unjas a tus hermanos. Aquí vemos también el declive del apóstol Pedro como tercer punto. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que debía de haber hecho el apóstol Pedro cuando Jesús está teniendo esta plática con él es humillarse delante del Señor y permitirle que le dé la autoridad para sobreponerse sobre la adversidad que va a venir sobre él. Lo contrario, más bien se llenó de orgullo, más bien se llenó de altivez, más bien se llenó de prepotencia, como muchas veces nos llenamos nosotros de altivez, de orgullo, de prepotencia, porque manejamos una vida de oración buena, porque manejamos una lectura de la palabra continuamente, todos los días, porque nos mantenemos ayunando, porque nos mantenemos evangelizando, porque nos mantenemos hablándole a todas las personas de la palabra del Señor. Y creemos que con todas esas cosas estamos fortalecidos. Creemos que nada ni nadie nos podrá hacer caer de la gracia del Señor. Cuando tenemos ese orgullo y esa altivez, esa arrogancia, esa prepotencia del diablo, fácilmente viene la caída. El apóstol Pedro, en vez de humillarse, le dijo: no, Señor, yo te amo tanto que yo puedo dar mi vida por ti. Si es necesario ir a la cárcel, yo voy a la cárcel por ti. Y aún, Señor, dispuesto estoy a morir por ti. En vez de decir esas palabras, el apóstol Pedro le ha dicho: Señor, ayúdame. Ayúdame a no pecar contra ti. En vez de proferir palabras que nos puedan hacer caer de la gracia del Señor, corramos a la presencia de Dios y digámosle: sosténme con tu mano, Señor, en los tiempos de adversidad. Sosténme con tu mano, Señor, en los tiempos de la provocación. Sosténme con tu mano y con tu misericordia, Señor, cuando venga la tentación. Oh Dios, me humillo delante de ti, pero no permitas que yo pueda caer de tu gracia. Lo contrario, muchas veces hacemos lo contrario. Y cuando Satanás ve nuestro orgullo y nuestra altivez como la vio en la vida del apóstol Pedro, entonces ahí es donde Satanás recibe el permiso para poder hacer con nosotros aquellas cosas que él tiene planificado. Sin embargo, la intercesión de Jesús fue grande, como lo es y lo sigue haciendo para nuestra vida hoy en día. Jesús sigue intercediendo por ti. Jesús sigue clamando al Padre por ti. Jesús sigue orando por ti. Jesús sigue clamando por ti para que tu fe no falte en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la tentación. Él clama a ti. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece, para que tu fe no falte. Pero me encanta que después de todas estas cosas que vive el apóstol Pedro, viene la restauración. Porque cuando Dios ve tu humillación, cuando Dios ve tu arrepentimiento, entonces Él viene a tu vida y restaura todas aquellas cosas que hiciste mal. Restaura tu ministerio, restaura tu familia, restaura tu empleo, restaura tu empresa, restaura tu ministerio, restaura tu talento, restaura todas aquellas cosas que tú antes tenías,
cuando Dios ve tu arrepentimiento. Porque eso vemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando negó al Señor, dice que corrió y lloró amargamente. Corrió a llorar porque había negado a su maestro. Creyó que no lo iba a hacer. Creyó que no lo podía hacer. Pero se llegó el tiempo en negarlo. Llegó el tiempo en decir, yo no lo conozco a él. Y es que muchas veces con nuestras actitudes, muchas veces con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de hablar, decimos, no conozco al Señor Jesús. No conozco a nuestro Maestro. Pero cuando lo hemos hecho con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, y llegamos a nuestra zona de confort y meditamos en lo que hemos hecho, muchas veces lloramos porque hemos negado a nuestro Señor. Muchas veces lloramos porque le hemos dado la espalda a nuestro Maestro. Y es ahí donde viene el arrepentimiento del apóstol Pedro. Vemos unas lágrimas realmente de arrepentimiento, de haberle fallado al Señor. Pero me encanta porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, narra que cuando vino la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, todos fueron llenos, bautizados. Lenguas de fuego se fueron repartidas a sus vidas. Y el primero que se pone de pie y sobresale es el apóstol Pedro. Porque cuando tú te arrepientes, el Señor te restaura y comienza a usarte de la manera como utilizó al apóstol Pedro. No todo está perdido cuando has fallado. No todo ha fracasado cuando tú has fallado. Si te levantas, si te arrepientes, el Señor te levanta. Si te arrepientes, el Señor vuelve a utilizarte aún de la mejor manera. Y hay algo poderoso en esto. Que cuando vemos a la vida del apóstol Pedro, lo vemos predicando, testificando y aún diciéndole a los líderes religiosos que lo amenazaron que dejara de parar de hablar en el nombre de Jesús. Usted ve a un apóstol Pedro diciendo, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Antes bien es necesario obedecer a la voz de Dios antes que a los hombres. Y vemos en ese libro de Hechos todo el sufrimiento que vivió el apóstol Pedro a causa de predicar el evangelio del Señor, de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero vemos el gran poder con la que Dios utilizó al apóstol Pedro. Cómo aún la sombra de este hombre sanaba a los enfermos. Aún como testificaba con poder y autoridad. Así que esa intercesión que el Señor hizo por el apóstol Pedro para que su fe no faltara, esa intercesión la hace por ti, para que en medio de los tiempos difíciles, para que en medio de los procesos, para que en medio de la dificultad, tu fe y mi fe no falte. El Señor sigue intercediendo por ti. El Señor sigue intercediendo por mí. Así que si tú has fracasado, déjame decirte que te puedes arrepentir y te puedes levantar nuevamente y decirle, Señor, restaura mi vida, restaura mi ministerio, restaura mi familia, restaura todo aquello en la cual yo pude fracasar. Y seguro que Dios tendrá misericordia
y volverá aquel tiempo de sequedad en tiempo de manantiales de agua viva en tu vida. Así que levántate en el nombre del Señor y vuelve a hacer aquellas primeras cosas que hacías, buscando y agradando hacer la voluntad de Dios, agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por haber llegado hasta este momento conmigo. Esto es Tiempo de Reflexión, el podcast. Mi nombre es Jorge Raudales y te esperamos siempre todos los lunes a partir de las 5 de la mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos.